pasado donde se le ponía mucha atención, estaba en boga el hecho de recuperar los objetos puntualmente, una hermosa vasija decorada, que tenga buena vista a los ojos. ¿Dónde iba a parar directamente? A los museos, por ejemplo. La gran búsqueda era ver si había objetos metálicos, oro, la gran búsqueda del dorado, como le llaman algunos. ¿Para qué? Para que sea expuesta. Pero con el tiempo, lo que es la interpretación de la arqueología, de cómo abordar las comunidades del pasado, cambió y se le empezó a dar mayor importancia a todas las pequeñas particularidades, pequeñas evidencias que nos puedan dar indicios a nosotros de cómo eran las vivencias del pasado. Con esto también ayudó mucho los adelantos en las tecnologías, el uso de microscopios, el análisis de sustancias, el análisis de suelo, de granulometría que comentaba acá el arqueólogo, todo eso, la presencia de pequeñas partículas, por ejemplo, diatomeas que se llaman algunas, o pequeñas partículas de esponjas que quedan en un sedimento con agua. Si hay una preparación, hay un equipo formado con alguien, un especialista en esa orientación, da un capital de información sumamente importante, ¿no? En cuanto a lo que es las investigaciones de estos pasados. Acá Roy también hablaba, el arqueólogo, en el hecho de la importancia de rescatar también estas pequeñas evidencias a través de los tamices. Por ejemplo, la presencia de un pequeño grano o dos o pequeños granitos que hayan de alguna, por ejemplo, un maíz, que estén en presencia dentro de la excavación, también es un potencial de información sumamente importante para nosotros, porque puede ser un indicador de la dieta que ellos tenían de las comunidades del pasado. Y si ese maíz es de la zona, bueno, podemos decir, eran comunidades de la región asentada, pero si empiezan a haber semillas u otros cereales de otra región, ahí ya a nosotros nos empieza a despertar las preguntas, ¿qué pasó acá? ¿Por qué aparece algo que es exógeno, que es ajeno a la región, a la producción? Hubo intercambio, hubo movilidad, vinieron otras comunidades del pasado, ¿no? Eh, Eso es básicamente la fuerte preparación que tenemos desde la arqueología en nuestra etapa de siendo alumnos de carreras de grado, a cómo después nosotros nos tenemos que ir capacitando, perfeccionando más esas bases que nos están dando a nosotros, ¿no? Eh, en sí es un trabajo que el arqueólogo tiene que llevar de una manera muy comprometida en la actualidad, el ir respetando y tratando de hacer un trabajo a conciencia de recuperación de evidencias del pasado, porque una vez que se destruye, no se vuelve a recuperar y todos los testimonios materiales que están enterrados ya no se pueden volver a reestructurar si uno no lo avanzó de una manera comprometida, responsable, ¿no? Eh, Eso es lo que ahora destaca mucho la arqueología, el hecho de ser comprometidos con la parte patrimonial, ¿no? De estas memorias del pasado en la materialidad. Sí, por Y eso también bueno, es tan peligroso el tema de los del detectorismo o de otras cosas, digamos. Me ha pasado ir a sitios y encontrar huellas de excavaciones en búsqueda de algo, digamos. Y uno también, uno se encuentra cuando habla con la gente y uno le cuenta que es arqueólogo, que está investigando acá y siempre te dicen, está buscando la olla con oro, no sé qué. Siempre la por voy ahí a... vos decías esto que perdura ese mito, ¿no es cierto?, de esas búsquedas y no, digamos, después uno le muestra que está encontrando lo que más encuentra pedacitos de cerámica y es como que, está buscando eso. Se desilusionan un poco también. ¿Qué pedazo de piedra esto? No Dice, sé. era un pedazo de cerámica. Y bueno, en estos adelantos que va teniendo lo que es la rama de la arqueología y que se va nutriendo también, ¿no? La rama de la arqueología, perdón. ¿Qué tecnologías nuevas están transformando en sí el trabajo arqueológico hoy y que vos podrías mencionar al público todo que nos están escuchando? Bueno, una que me gusta a mí mucho, que no dudo que la vea en un futuro cercano, tal vez la hayan escuchado, porque salieron en los últimos años varias noticias de que se identificaron muchísimos sitios a partir de esta tecnología, que es el LIDAR, que es una especie de sensor remoto. ¿Cómo explicarlo?
A través de vuelos, ya sea de gran altura de aviones o vuelos de baja altura con drones, se instala un sensor específico en estos dispositivos que lo que hacen es sobrevuelan la superficie de la Tierra y envían una onda eh, que rebota, o sea, llega hasta la Tierra, rebota con el suelo, rebota con la vegetación, rebota con los diferentes elementos que hay y te genera como una especie de registro o de mapeo muy en detalle de la superficie de la Tierra. Lo novedoso de esto es que justamente permite atravesar la vegetación. Entonces, en un lugar donde uno tiene mucha vegetación, uno realiza este mapeo, elimina la capa de la vegetación y puede ver el suelo. Y se ve con mucho detalle y a raíz de esta tecnología se pudieron descubrir, identificar, incluso en sitios tal vez ya conocidos, profundizar más en detalle, tal vez estructuras o rasgos arqueológicos que antes no se pueden identificar por diferentes problemas. Bueno, generalmente el problema es de la visibilidad. Por ejemplo, muchos hallazgos en Mesoamérica, en la zona de México, sitios mayas, aztecas, se descubrieron por esto. En el Brasil también, en la Amazonía, que hace no mucho se pensaba que en la Amazonía siempre albergó grupos cazadores-recolectores de pequeña escala, altamente móviles, etcétera, etcétera. Y en los últimos años se viene descubriendo megaciudades en la Amazonía que no son muy antiguas, son momentos previos a la llegada de los españoles, digamos, y son, obviamente antes no se las encontraba porque es la alta densidad de vegetación te genera un problema para el reconocimiento, el descubrimiento de sitio. Bueno, eso a mí me encantaría usarlo por acá, pero bueno, todavía es una tecnología que sigue siendo bastante cara, tal vez difícil de acceder, pero bueno, yo creo que en el futuro se va a ir volviendo más cotidiana y más barata y se va a poder utilizar más comúnmente eh, en los trabajos que hacemos, digamos, porque justamente acá en la región uno de nuestros problemas es eso, la baja visibilidad por el Monte Chaqueño. Eh, Ujú. Así que usar eso sería un golazo. Y después, por otro lado, bueno, hay un montón, debe haber un montón muy copadas, están fuera de mi área de experticia. Pero el otro por ahí que yo uso mucho son los relevamientos tridimensionales, que también me gustan mucho. Comencé a hacerlos ya cuando era estudiante, que básicamente es una forma de registro un poco, yo la considero un poco más completa o más íntegra. Eh, Hay diferentes formas de registrar las cosas arqueológicas, fotografías, dibujos, notas, tablas, etc. Y últimamente las tecnologías de relevamientos tridimensionales, es decir, recuperar la morfología y esas características tridimensionales de los objetos, eh, a mí me interesa y me gusta mucho y bueno, van saliendo soluciones que también con el tiempo se van abaratando y se pueden ser más cotidianas en nuestro trabajo. Y bueno, es algo en que me he especializado y disfruto mucho hacerlo, me gusta mucho hacer los modelos 3D de las piezas, se pueden, tanto para preguntas de investigación, como también para utilizarlas para la difusión o la exposición en muestras museográficas o eh, por ese estilo, digamos, tiene como esas grandes vías de aplicación, porque también llaman mucho la atención, tienen ese elemento de que llama la atención, aparte de toda la información que puede brindar, digamos. ¿No? Y además también vincula a las comunidades jóvenes, a los jóvenes niños, llevar dispositivos como ese a las escuelas es de gran interés, ¿no? Y va incentivando a que se vayan preocupando por las evidencias del pasado. Bueno, podrías dar un ejemplo de qué trabajaste allá en Tucumán y que ahora actualmente está en vinculación con las escuelas, con comunidad toda, ¿no? El proyecto que ustedes habían llevado adelante. ¿Cómo se llamaba Sí, y en qué costaba? Contanos. sí, en mis últimos años ya, el instituto desde el área del museo presentó un proyecto al Fondo Nacional de las Artes, que se trataba de esto. La idea era, en ese momento estábamos experimentando un poco con los relevamientos tridimensionales, se llamaba Santa Mariana, eh, porque bueno, Santa Mariana es un grupo un estilo cerámico que se le denomina, que es de la zona del Valle de Santa María en Catamarca,
Son piezas muy particulares, que el museo ya tiene una muestra bastante amplia y que sufren un problema bastante grave de conservación, que es, bueno, esa cerámica es producida en un ambiente bastante árido, son los valles ya del área catamarquina, y son bastante áridos comparados con San Miguel de Tucumán, que está en una zona más asociada a las yungas, que con mayor humedad y demás, entonces sufren un proceso de deterioro de las arcillas mismas que se utilizan para la confección de esa cerámica. Es como que se van desprendiendo, se van humedeciendo y se van expandiendo y se va desgranando la cerámica. Entonces, Mm. el proyecto consistía en intervenir las tareas de conservación y aparte de eso en un registro completo justamente para poder conservarla visualmente, porque tienen muchos dibujos muy lindos, muy característicos, y la idea era experimentarlos con esta herramienta. Y a partir de eso, esa era como la parte de investigación o de conservación, y después tenía como otra parte de difusión. La idea era que con estos modelos no simplemente queden en la computadora del museo, sino que salgan un poco a recorrer. También estas piezas no podían ser expuestas por estos problemas, entonces era sacar las piezas del área de reserva del museo y ponerlas a disposición del público. Y se armó una muestra itinerante, le llamamos, una muestra virtual itinerante, se llamaba Santa Mariana, un legado cultural de 1000 años, porque bueno, esta cerámica está situada más o menos en esa antigüedad, que consistía en armar una muestra de museo sin piezas, que pueda viajar de un lugar al otro. Y esto se logró por medio de la utilización de estos modelos 3D, eh, que podían ser visualizados a través de la realidad aumentada. La realidad aumentada es que a través de un dispositivo móvil, como es un celular o una tablet, uno enciende la cámara y el dispositivo interactúa como un intermediario entre el usuario, el que utiliza el celular, eh, y el entorno. Entonces uno con la cámara ve el entorno, pero además puede agregar ciertos elementos digitales ahí. Bueno, es como leer un código QR, pero en vez de que, si realmente lo usamos para hacer pagos y demás, en vez de que se haga algo de eso, sino que aparecía una vasija en 3D, y uno podía visualizarla de manera interactiva. Bueno, y a partir de eso se mostraron varias muestras, se montaron varias muestras en diferentes lugares, en plazas, en colegios, en otras instituciones, porque bueno, tienen esta opción de portabilidad. O sea, la muestra no está restringida a una sala, a vitrinas y demás, sino que bueno, es una serie de panfletos con información, de fotografías y estos modelos eh, que simplemente para transportarlo, o sea, las piezas se transportan de manera tridimensional a partir de unos códigos que se visualizan con el teléfono celular. Y eso pudimos hacerlo aplicando, era justamente esta etapa de experimentación, y la verdad que funcionó bastante bien hasta estos días, lo siguen utilizando, y la verdad que gusta mucho, principalmente en los colegios. Los chicos les gusta mucho ver eso, se emocionan mucho, y la verdad que ha dado muy buenos resultados. Y acá para Chaco, porque vos ya estás ejerciendo para Chaco, ¿ya estás haciendo algo así? ¿Hiciste? ¿Tenés intenciones? Empezamos, sí, empezamos a hacer algo este año. En el Museo de la Facultad de Humanidades, para los que no saben, está en Resistencia, en el campus ahí de la UNE, en el predio de la facultad, está el Museo Regional de Antropología, Juan Alfredo Martínez, que tiene piezas arqueológicas. Y bueno, este año empezamos, mejor dicho, el año pasado, empezamos todo un proceso también de conservación de las piezas de ese museo. Cristal también participó ahí, sigue participando. Eh, y también dentro de esto empezamos a hacer algunos modelos que todavía están resguardados, todavía no salieron al público, porque bueno, estamos viendo cómo difundirlos, o bajo qué marco presentarlos, digamos, porque tampoco simplemente se trata de hacer un modelo y colgarlo en la web. Pero sí, ya empezamos a hacer estos modelos 3D de las piezas, y vamos a ver cómo los incluimos, ya sea al museo, al guión museográfico, o vemos qué hacemos. Eso ya viene, depende de otro, un trabajo más de diálogo con la gente del museo, pero bueno, ya empezamos a aplicar eso un poco para acá, para el Chaco. Y en tu práctica profesional, en tu práctica siendo arqueólogo, ¿qué descubriste?